El texto en el que vamos a estar meditando hoy se encuentra en Lucas, capítulo 15, del 11 al 24. Lucas, capítulo 15, del 11 al 24. Y mientras lo buscas, porque te pido que lo buscas para que me puedas seguir, quiero contarles una anécdota que viví cuando era niño y que posiblemente muchos de aquí lo hayan vivido ellos mismos o con sus hijos o lo van a vivir. Así que yo tendría como 9, 10 años y estando en casa de mi madre, con mi madre, pues me enfadé con ella, la verdad que no me acuerdo por qué motivo, pero me enfadé con ella. Y enrabietado por el enfado, le dije, pues me voy de casa. No sé si lo has vivido, si lo has hecho tú, si te lo han hecho, pero enrabietado le dije a mi madre, pues me voy de casa. Y mi madre me dijo, vale, vete. Claro, esa respuesta no me la esperaba. Entonces, más enfadado todavía, pues fui a la despensa y cogí 2 botes de ketchup, porque es lo que más me gusta, el ketchup, y encima una marca canaria que se llama Libby. Cogí 2 botes de ketchup y me los puse en una mochila que tenía del colegio, yo qué sé qué, los puse en la mochila y salí por la puerta de la calle para afuera. Y mientras iba caminando por el pasillo de la comunidad, empecé a darme cuenta que no tenía dónde ir. No tenía ningún sentido. Y que hacía un sol que rajaba las piedras. Así que no sabía qué hacer, pero como estaba enfadado, pues seguí por el pasillo y encontré al final de la comunidad un muro chiquitito, un murito así, que daba un poquito de sombra. Y yo me senté detrás del muro para que no me diera mucho el sol. Y estaba ahí, me daba un poco en las piernas, un poco en la cabeza, pero bueno, algo de sombra me daba. Y pues estaba ahí en mi mente justificándome de que yo tenía razón, que tenía que irme de casa y que es que tengo razón. Pero claro, yo estaba empezando a imaginarme, ¿y qué hago? ¿Qué hago ahora con esto? Porque claro, el ketchup me encanta, se lo he hecho a todo, pero beberme el ketchup así y ya está, pues me da asco, la verdad. Así que no sabía muy bien qué hacer. Y estaba ahí en mi mente pensando todas estas cosas, justificando mi enfado, enrabietado, qué hacía con el ketchup. Y no sé cuánto tiempo habrá pasado. Supongo que 5 minutos, 10 minutos, no demasiado. Pero para mí ya llevaba un ratazo. El caso es que ya el sol me estaba molestando ya un montón, porque el murito era muy chico, y alzo la mirada para ver qué hago. Y cuando alzo la mirada, me encuentro a 3 o 4 metros a mi madre detrás de un muro mirándome. Y cuando la miro, me sonríe. Yo estaba cabreado, pero cuando la vi sonreír, no pude evitarlo y yo también sonreí porque me di cuenta del ridículo que estaba haciendo. No tenía ningún sentido lo que estaba haciendo. Cualquiera que sea padre, cualquiera que sea tío, abuelo, cualquiera que haya trabajado con niños, se da cuenta de una realidad. Los niños necesitan ser cuidados, ser guiados y ser protegidos. Necesitan a alguien, especialmente a unos padres, que lo guíen para que puedan vivir la vida como es debido y no se hagan daño a sí mismos ni hagan daño a otros. El caso es que la Biblia enseña que esta necesidad no solamente la tienen los niños, sino los padres de los niños, los jóvenes, y toda persona tiene necesidad de ser guiado y cuidado y protegido por un Padre celestial. Y el pasaje en el que quiero que estemos meditando hoy enseña lo siguiente: tratar de vivir sin Dios es absurdo. Igual de absurdo que yo cuando cogí con mis botes de ketchup y me fui y es ridícula la situación. Tratar de vivir sin Dios es absurdo. Y a pesar de esta decisión absurda, Dios está deseando que volvamos y que no suframos las consecuencias.
Antes de meternos en el texto como tal, déjame ponerte un poquito en contexto. Jesús, antes de contar esta parábola, está siendo cuestionado por los religiosos de su época, por fariseos y publicanos, y le cuestionaban de que él comía con pecadores, con publicanos y prostitutas. Y claro, no solamente les enseñaba a ellos lo que decía Dios, sino que también pasaba tiempo con ellos. Y los fariseos y saduceos estaban enfadados con Jesús por esto que hacía él. Y a raíz de estas murmuraciones, Jesús cuenta esta historia. Esta parábola es una historia que sirve para ilustrar y aclarar cómo es el ser humano, cómo es verdaderamente Dios y qué misión vino a cumplir Jesús en este mundo. Así que vamos a ir desgranándola un poquito. El primer punto lo he llamado despreciando a Dios. Dice el versículo 11, sígueme para que lo puedas ver tú también. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. La historia que cuenta Jesús, como les dije, es para aclarar cómo es Dios, cómo es el ser humano y qué misión vino a cumplir Jesús en este mundo. Y comienza presentándonos a 3 personajes en la historia. Un padre que tiene 2 hijos, aunque hoy solo me centraré en el padre y uno de los hijos. El hijo menor de su padre, mientras aún vive, le pide la herencia. Esto nos puede parecer, llamativo, simplemente hoy en día, pero realmente también podemos llegar a la conclusión de que la petición del hijo es, egoísta. Está tratando a su padre como si fuera una simple cosa que le sirvió para darle vida y que le sirve para complacer sus demandas. Pero es también egoísta porque deja a su padre sin el fruto de su trabajo a lo largo de los años y ahora que ya tiene una edad puede disfrutar de ese fruto del trabajo, pero el hijo se lo pide antes de tiempo para disfrutarlo él y quitárselo al padre. Pero en el contexto social histórico en el que Jesús cuenta esto, esta parábola esta situación es más que egoísta. En el Próximo Oriente Antiguo, al igual que sucede en muchos países hoy en día a medida que nos alejamos de Occidente, la familia constituía el compromiso humano supremo. Que el hijo solicitara la herencia de su padre mientras éste aún estaba en vida, equivalía a un deseo de muerte por parte del hijo. Esta petición hecha con tanta naturalidad por el hijo, básicamente, en esencia, estaba diciendo, ojalá estuvieras muerto. Me das igual, lo que quiero es librarme de estos lazos que me atan a ti, porque socialmente dependemos el uno del otro, tengo que honrarte, tengo que cuidarte, yo no quiero cortar esos lazos contigo, ojalá estuvieras muerto, me des lo tuyo y así yo pueda hacer lo que me da la gana. Lo curioso es que el padre le concede la petición, le da la herencia y el hijo coge lo que le pertenece y se va a un país lejano, dice el texto. Y esto es un dato curioso para los oyentes originales, los judíos que escuchaban a Jesús, porque cuando el texto dice un país lejano, ellos estaban entendiendo, se va a un país no judío, es decir, con los inmundos, porque para ellos los que no eran judíos eran inmundos. No puedes relacionarte con ellos, no puedes estar con ellos, no puedes. Pero el hijo le pide justamente eso, yo me quiero ir con lo inmundo, me voy. Y el padre se lo da. El hijo se desvincula para poder hacer al fin lo que él quiere. Pero recuerden que esta historia, las parábolas, sirve para ilustrar y aclarar cómo es el ser humano, cómo es Dios y qué misión vino a hacer Jesús a este mundo.
Y justamente la Biblia describe al ser humano de esta manera. El ser humano es un hijo que se cree con el derecho de pedir a su padre, a Dios, todo lo que él ha creado para usarlo como el ser humano le dé la gana. Esto es lo que la Biblia llama pecado. Usar tu cuerpo, tus deseos, tus sentimientos, tu vida y el resto de la creación que te ha sido dada de una manera que viola el propósito original de Dios. De hecho, a lo largo de la Biblia, si te pones a leerla, encuentras al ser humano constantemente diciéndole a Dios: ojalá tú no fueras mi padre, sino que ojalá Baal fuera mi padre. Ojalá tú no fueras mi padre, sino que ojalá Asera fuera mi padre. Ojalá tú no fueras mi padre, sino otro Dios que me he inventado sea mi padre. Yo prefiero lo que ese Dios me da. Yo prefiero lo que ese Dios me exige. Yo prefiero lo que ese Dios me llama a hacer. Pero la Biblia aclara que no solamente lo hacemos con este tipo de dioses que podemos ver y tocar de alguna manera, estas estatuas, sino que otorgamos esas propiedades de Dios a otro tipo de cosas inmateriales, como puede ser la riqueza, el poder, las relaciones románticas, el placer, la comodidad, la aprobación social, la tecnología, y tratamos que esas cosas nos den significado, satisfacción, descanso, seguridad y alegría que solo Dios puede dar. Pero nos entregamos a estos padres. Ojalá tú fueras mi padre. De hecho, como sociedad, hemos llegado en conjunto a replicar la petición de este hijo menor al padre diciendo: ojalá estuvieras muerto. ¿Cuál es la frase que pronunció el famoso filósofo Nietzsche, que se enseña en bachillerato como la cúspide de la filosofía moderna? Dios está muerto. Ese es el deseo de la petición del Hijo se lleva en sociedad en conjunto a decir: ojalá estuvieras muerto. Pero la historia continúa. Jesús sigue contando en el versículo 14 y dice: cuando ya este hijo lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que se fue y consiguió empleo, más bien se arrimó, como dicen la Reina Valera y otras versiones. Se arrimó con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. El texto no dice cuánto tardó, pero parece que no pasó mucho tiempo cuando el hijo menor se encontraba en total ruina y todo era su culpa. El responsable completo era él por estar en esa situación. Pero para más infierno todavía para él, una crisis social y económica fuera de su control azota donde él vivía y la situación era miserable. Los judíos oyentes originales de Jesús comprendían bien la imagen profunda de degradación a la que estaba llegando este hijo. Para los judíos, el cerdo era un animal impuro que no podían comer. Así que este pecador miserable estaba tan desesperado que lo que deseaba comer era la comida inmunda de un animal inmundo, de un granjero inmundo, en una tierra inmunda, por 4 inmundos. Y encima lo tenía prohibido, no le daban. Y encima lo que deseaba son algarrobas, un alimento que el ser humano no puede masticar ni digerir. Pero recuerda, esta historia lo que cuenta es cómo es el ser humano, cómo es Dios y qué misión vino Jesús a hacer a este mundo. Jesús y el resto de la Biblia nos enseñan que las consecuencias de abandonar a Dios es la degradación del ser humano en todos los sentidos.
Porque este universo y este mundo, incluido el ser humano, fue creado para estar en relación con Dios. Y cuando no lo está, todo se corrompe y se degrada. Es por eso que Jesús, en otro lado, describe al ser humano como esclavo del pecado. El ser humano es esclavo del pecado cuando no está en relación con Dios. Al alejarnos de Dios nos hemos hecho esclavos de otros dioses, de otros amos que pagan mal, que no nos dan lo que tanto deseábamos, que no nos dan lo que esperábamos, que no nos dan lo que prometían. Estamos viciados, dice la Biblia, con deseos engañosos a cosas creadas como el dinero, las relaciones románticas, el poder y otras cosas que no nos terminan de dar lo que deseamos. Y por eso estamos viciados, porque caemos una vez y decimos, la siguiente sí me lo dará. Es un mayor sueldo, otra relación, otro Dios, otro Padre, me lo dará, pero que no es Dios y por tanto no termina de dar lo que tanto deseas. Pero es más, como sociedad sufrimos también las consecuencias de abandonar a Dios y alejarnos de Él. Incluso aunque temporalmente, como el hijo menor tuvo una temporada, no nos demos cuenta en lo que hemos caído, porque mientras estás en la ola, mientras estaba el dinero, mientras estaba la herencia, todo bien. Pero cuando rompe la ola, te das cuenta qué he hecho, en qué situación he estado. El mismo Nietzsche, el filósofo que cité antes, se dio cuenta de la consecuencia real de si Dios ha muerto. Y él lo expresa en uno de sus escritos, mostrando cómo la sociedad en la que él vivía y que había abrazado el ateísmo, realmente no se había dado cuenta de las consecuencias de lo que había hecho. Nietzsche habló de esto en una historia en la que presenta a un loco, que este loco a plena luz del día de la mañana irrumpe en el mercado con una lámpara en mano diciendo, busco a Dios, busco a Dios. Dado que muchos de los que estaban cerca no creían en Dios, él provocó muchas risas y empezaron a decirle, oye, ¿se perdió Dios? Y se burlaban de él, o se está escondiendo, o tal vez se haya ido de viaje o haya emigrado. Así gritaron y se rieron. Entonces, escribe Nietzsche, el loco se volvió en medio de ellos y les perforó con la mirada. ¿A dónde está Dios?, exclamó. Te lo diré. Lo hemos matado, usted y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero, ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo pudimos bebernos el mar? ¿Quién nos dio la esponja para limpiar todo el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? Lejos de todos los soles. ¿No nos estamos hundiendo continuamente? ¿Hacia atrás, hacia los lados, hacia adelante y en todas las direcciones? Ahora que no hay Dios, ¿hay algún arriba o algún abajo? ¿Hay alguna izquierda o alguna derecha? ¿No nos estamos desviando como a través de una nada infinita? ¿No sentimos el aliento del espacio vacío? ¿No se ha vuelto más frío todo? ¿No es de noche y más noche viene todo el rato? ¿No deben encenderse las lámparas por la mañana? ¿Todavía no escuchamos nada del ruido de los sepultureros que están enterrando a Dios? Dios está muerto y lo hemos matado. ¿Cómo podemos nosotros, los asesinos de todos los asesinos, consolarnos a nosotros mismos? La multitud miró a este loco. Y el loco, al ver que no tenía ninguna respuesta, dijo, he llegado demasiado temprano. Este tremendo evento todavía no ha sucedido. El loco estaba mostrando que la gente no se había dado cuenta de las consecuencias reales de abandonar a Dios, de declararlo muerto. Como dice el filósofo contemporáneo William Lane Craig, el hombre moderno pensó que al matar a Dios se había liberado de todo lo que le reprimía y sofocaba. En cambio, descubrió que al matar a Dios se había matado a sí mismo inconscientemente, porque si Dios no existe, la vida del hombre es en última instancia absurda. Si Dios no existe, entonces el hombre y el universo están inevitablemente condenados a la muerte.
La ciencia actual nos dice que el universo se está expandiendo y que por tanto llegará un día en el que toda la energía se consumirá y se extinguirá cualquier forma de vida. De esta manera, si Dios no existe, la vida misma no tiene sentido, no tiene significado alguno, no tiene ningún valor, no hay ningún tipo de propósito para el ser humano. Si cada persona deja de existir cuando muere, no tiene recuerdo, no le afecta nada más, ¿qué significado último puede tener la vida? Piénsalo. ¿Qué significado último puede tener la vida sin Dios? Algunos podrían decir, bueno, la vida tiene sentido en relación a otras cosas que hagas, en relación a ciertos eventos. Pues avanzas en la tecnología, avanzas en la ciencia, amas a otras personas, pero si en última instancia todas estas cosas van a desaparecer, en última instancia estos propósitos todos son nulos, quedan anulados. Pero es más, la cosa se vuelve más terrible, porque si el ateísmo es cierto, no hay realmente ninguna diferencia entre vivir como el Capitán América o como Cráneo Rojo. Da igual si vives como Hitler o como un santo, porque al final da igual. Al final todas las cosas son simplemente tu opinión. Lo que está bien y lo que está mal es tu opinión. Es como tu helado favorito. A ti te gusta el de fresa, a mí el de chocolate. A mí me gusta matar a cierto tipo de personas y a ti discriminar a otras. Y no pasa nada. Son simplemente datos. Ni bien ni mal. Los valores morales son simplemente eso, opiniones. De esta manera, si el ateísmo es cierto, significa que es imposible condenar la abusiva guerra entre un país y otro, el turismo desenfrenado y sin límites que empuja a los residentes españoles a la precariedad, el desprecio a los inmigrantes, el racismo, la violación a los niños, el abuso de poder, la trata de personas, el machismo, la homofobia, la opresión. Si Dios no existe, estas cosas no están mal ni bien, simplemente son opiniones. Es simplemente tu opinión. Son simples hechos que ocurren. El ser humano no es diferente a un enjambre de mosquitos que están en un bosque y que un día perecerán y ya está. No es diferente al polvo que barremos en nuestra casa. El ser humano es simple y llanamente moléculas ordenadas de manera diferente a otros objetos. Y ya está. Pero esta descripción va en contra de todo lo que realmente nos hace humanos, de todo lo que realmente pensamos, vivimos y creemos y sentimos. Hay propósito y significado en la vida, hay valor en la vida, hay cosas que están bien y que están mal, pero sin Dios nos hallamos atrapados en este callejón sin salida, de manera personal, pero también como sociedad, sufriendo las consecuencias de alejarnos de Dios y arrimándonos a cualquier cosa, esperando a que nos dé sentido, propósito, valor. Pero sin Dios, nada de esto es posible. Pero Jesús continúa contando la historia y nos da una salida. Hay una forma de detener este absurdo. El versículo 17 dice: por fin este hijo recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. La figura del jornalero en la época de Jesús es curiosa, porque el jornalero estaba en peor posición que un esclavo. Esto nos parece chocante, pero el jornalero estaba en peor posición que un esclavo, porque el esclavo estaba bajo el cuidado de su amo y tenía ciertas leyes que le protegían, pero un jornalero no estaba bajo el cuidado de nadie. Cada día se tenía que buscar un nuevo trabajo, un nuevo contrato, para que él pueda seguir viviendo. Entonces, el jornalero no sabía, hoy comía,
si encontraba trabajo, pero mañana, si me dan, me dan, y si no, no. ¿Por qué el hijo piensa, voy a ser un jornalero? Y no vuelve, pues voy a ser como un hijo o como un esclavo. El hijo piensa de esta manera porque el padre judío típico de la época, ante la decisión de este hijo, lo más normal que hubiera hecho era una cosa que se llama la ceremonia del repudio, donde un padre, de manera oficial, repudiaba a su hijo descarriado y pecador y ya no eres mi hijo. Oficialmente, ya no eres mi hijo, quedas repudiado. Así que el hijo pensó, bueno, si no puedo volver como hijo porque seguro que mi padre ha hecho esto, pues aunque sea como jornalero, a ver si tengo suerte. Y así al menos no muero de hambre. Y de esta manera, la única esperanza del ser humano es volver a su Creador, arrepentido por haber despreciado a Dios, por haber intentado usar las cosas de una manera que violaban el propósito original para el que fueron creadas, aceptando que la condición de su miserable en la que se encuentra es solamente culpa suya. Esta es la única esperanza que tiene el ser humano, reconocer la culpa es mía, voy a volver a mi Padre, a ver si Él me acepta. Pero cabe la pregunta, ¿este Padre lo aceptaría? ¿Dios aceptaría a una persona así? Una persona que ha pecado adredes, sabiéndolo, que no pecó y luego se arrepintió, mira, lo que te dije estuvo mal, sino que cogió el dinero, se fue y se gastó cada moneda, se la gastó, él sabía lo que estaba haciendo, cada moneda de una herencia, cada moneda, cada día, cada hora, cada billete, hasta que al final se quedó sin nada. Y decir, ahora es cuando me doy cuenta. Alguien así que está en esa condición, que es su culpa que esté ahí, ¿será aceptado por Dios? La respuesta que daban los religiosos de la época era no. Por eso le molestaba que Jesús comiese con recaudadores de impuestos que están adredes ahí, con prostitutas que están adredes ahí. Ellos no saben lo que están haciendo. ¿Cómo van a estar ahí? No puedes estar con ellos. Pero la buena noticia de Jesús es que sí, que Dios acepta a aquellas personas que vienen a Él arrepentidas de verdad. Y este es el último punto. Devueltos a nuestro verdadero hogar. Recuerden que esto es una historia de cómo que Jesús cuenta para explicar cómo es el ser humano, cómo es Dios y cuál es la misión que Él vino a hacer a este mundo. Dice el versículo 20, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Jesús describe a Dios de una manera que no encajaba en los estándares de la época y que tampoco encajan en los estándares de hoy. ¿Qué hace este padre mirando a lo lejos para que pudiese ver a su hijo? Estaba mirando el camino del pueblo por el cual su hijo se había ido hace tanto tiempo. Pero su padre llevaba no sabemos cuánto tiempo, días, semanas, meses, años, mirando ese camino, esperando a que el hijo regresara. Pero no solamente eso, este padre rompe con las concepciones culturales de la época que dictaban que un cabeza de familia acomodado, particularmente un hombre mayor,
no debía ser visto corriendo en público porque era deshonroso. Alguien imagínate en la alfombra roja, alguien que salga corriendo y no sé qué. No, en la alfombra roja van modelando, ¿no? Pues en la época igual, este padre se sube el traje y sale corriendo a donde está su hijo y le da igual lo que opinen los demás porque su hijo está viniendo. Pero el padre sigue con un comportamiento raro, porque el hijo se está arrepintiendo y no le deja terminar. No deja terminar el arrepentimiento. No le dice todo lo que él tenía preparado, sino cuando le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, traigan la ropa, traigan el anillo, maten al cordero. Interrumpe el discurso de arrepentimiento, porque su hijo ha venido y sabe que está arrepentido. Pero no solamente eso, sino que monta una fiesta, vistiéndolo con honor, a pesar de que lo único que merece es deshonor. Y sacrifica al mejor animal, lo más valioso que tiene, por alguien que no tiene ningún valor, para celebrarlo con todas sus fuerzas. De igual manera, a pesar de nuestro pecado, a pesar de que lo que sufrimos en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad, es culpa nuestra, a pesar de que nos merecemos todo lo malo que nos pasa y más, nos debería pasar más, a pesar de lo que hemos despreciado, a pesar de que hemos roto y destrozado lo que Dios ama, a pesar de todo eso, Dios está esperando a que volvamos. Dios está esperando a que vuelvas. Dios está esperando que el mundo se vuelva a Él. En español tenemos una frase muy característica, por lo menos en España, no sé si en Latinoamérica también la dice, pero eso no tiene perdón de Dios. Eso no tiene perdón de Dios, lo que ha hecho esa persona. Pensamos que si una persona o yo mismo ha cometido ciertos pecados o cierto número de veces un pecado o ha venido a la iglesia y luego se ha alejado o está haciendo ciertas cosas, esa persona ya no tiene perdón de Dios. Dios ha hecho el ritual de desprecio y ya no puedes volver. Pero si estás aquí, escuchándome, y te das cuenta, yo estoy lejos de Dios. Yo estoy lejos de Dios otra vez. Yo estoy lejos de Dios. ¿Cómo voy a volver a Dios así? Esta parábola es para ti. Porque Dios está diciendo, ven, ven. Dios está esperando a que vuelvas arrepentido y Él no te va a despreciar. Él no te va a despreciar. Jesús está explicando esta historia para explicarle a los religiosos que habían en su época, que eran los que sabían de la Biblia, les estaba explicando, esto es de esta manera, es Dios. Dios está esperando que los pecadores vengan. A pesar de que merecen estar en esa situación, yo estoy esperando a que los pecadores vengan. Y Jesús, Dios mismo, se hizo carne para ir a buscar a los pecadores y para eliminar todo obstáculo que les impedía llegar a Él. Así que Dios quiere reconciliarse contigo. Reconcíliate con Él. A Dios le da igual saltarse los estándares que pueda tener la iglesia de Vilanova o las iglesias a las que has ido. Le da igual saltarse los estándares culturales en los que has crecido. A Dios le da igual saltarse todo para mostrarte que Él te ama y que Él ha venido a salvar a pecadores. De hecho, dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, muestra cómo Dios está preparando una gran fiesta donde limpiará toda lágrima que ha causado nuestro pecado y el de otros. Acabará con el mal de manera definitiva y celebrará por todo lo alto, como con este hijo menor, que sus hijos están en casa nuevamente.
esta es la mejor noticia que se ha contado en la historia de la humanidad. Y puedes disfrutarla. Pero la buena noticia viene irremediablemente con una mala noticia. Aquellos que no quieren volver a Dios se quedan en la situación en la que está este hijo menor. Inevitablemente, si no vuelves a Dios, ¿dónde estás? En un país inmundo, con gente inmunda, deseando algo inmundo de un animal inmundo. Estás en la inmundicia, estás desprotegido, estás en una situación miserable y ahí te vas a quedar y ahí vas a permanecer. El infierno no es otra cosa que Dios dándole a las personas lo que ellos quieren. ¿Quieres estar sin mí? Adelante. Toma la puerta y vete. Y esto es más terrible de lo que podamos imaginar o experimentar en este mundo. Porque al igual que cuando rechazas la luz, cuando apagas la luz, ¿qué es lo que te queda? Oscuridad, ¿no? Cuando rechazas la luz, lo que te queda es oscuridad. Cuando rechazas a Dios, que es todo lo bueno, origen y fuente de todo lo bueno, lo único que te queda es todo lo malo. Todo lo malo. Así que estar alejados definitivamente de Dios significa que estamos alejados definitivamente de toda fuente de bien, infernalmente incapaces de disfrutar y eternamente insatisfechos con nada. Como el hijo menor, solo nos queda una degradación personal y colectiva, continua y para siempre. Porque todas las cosas materiales creadas y las cosas inmateriales como el amor, la amistad, la confianza y el resto de cosas buenas son de Dios. Quedarte sin Dios significa alejarte de todas estas cosas para siempre. Y aunque en este mundo sufrimos un montón, porque estas cosas nos vienen de manera intermitente, el amor, la aceptación, la amistad, la confianza, las cosas materiales, nos vienen de manera intermitente, a veces las tenemos, a veces no, a veces mejor, a veces peor, pero todavía las tenemos con generosidad. Pero decirle no a Dios de manera definitiva significa que lo único que te queda es sufrimiento. Ese es el infierno, una completa y miseria, desesperada y merecida soledad y frustración interna. Es la mano activa de Dios dándote lo que quieres. Pero la buena noticia de Jesús es que aunque no lo merezcamos, no tenemos que quedarnos ahí. No tenemos que quedarnos en esta situación miserable. La buena noticia de Jesús es que Jesús ha venido a salvar y perdonar a los pecadores. Así que si eres como ese hijo menor que todavía está fuera, alguna vez has estado a lo mejor en casa del Padre, pero te has ido fuera, Dios te está esperando a que vuelvas y que dejes este absurdo. Da igual si te has bautizado, si llevas muchos años en la iglesia, pero si estás alejado de Dios, Dios te está diciendo, ven, vuelve, arrepiéntete y yo te acepto. Yo te acepto, dice Dios. Así que el mensaje que les he querido transmitir y que creo que transmite este texto, es que tratar de vivir sin Dios es absurdo. A pesar de esta decisión absurda, Dios está deseando que volvamos y no suframos las consecuencias de dejarle. Abandonar a Dios es como cuando yo era pequeño y me fui de casa de mi madre con dos botes de ketchup. No tiene sentido. Puedes volver a Dios. Él te está invitando a venir. Y he considerado a lo largo de la predicación varias cosas que podrían hacernos permanecer lejos de Dios. Y todas ellas concluimos que son absurdas. Así que yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que te está alejando de Dios?
¿Qué es lo que te está haciendo que no te arrepientas y confíes en Dios y vuelvas? No puede ser porque sea lógicamente vivir mejor sin Él. Hemos visto que la vida sin Dios no tiene sentido, carece de significado y valor, le quita todo el sentido a las convicciones más profundas que tenemos y por las que vivimos cada segundo. No puede ser porque sea espiritual y vivencialmente mejor estar sin Dios, porque al estar alejados de Dios implica ahora y implicará de manera definitiva estar alejados de toda fuente de bien, satisfacción, seguridad, alegría, paz y descanso, que las cosas creadas no nos pueden dar por mucho que se las pidamos. No puede ser porque Dios no te ama, porque está esperando a que te arrepientas, mirando el camino por el que te fuiste para que vuelvas. Y Él saldrá corriendo a besarte y abrazarte. No puede ser porque tu culpa es demasiado grande, porque Él pagó en la cruz por cada uno de tus pecados. No puede ser por lo que algunos religiosos desorientados digan, diciendo que representan a Dios, pero eso no representa a Dios si no encaja con esta parábola. Y no puede ser porque Dios es un mal padre o es un ignorante y no sabe de lo que habla. Él es el creador del universo y el que te ha creado a ti y sabe cómo funcionas y qué es lo que necesitas. Así que, ¿qué te aleja de Dios? ¿Qué te aleja de Dios? No hay excusa para estar sin Dios. No hay ninguna excusa. La única la ponemos nosotros. Así que quizás esta es mi última predicación aquí, dependiendo de lo que voten. Pero eso da igual. Porque si estás quieres acercarte al Señor, puedes hablar conmigo, puedes hablar con Eric, con los otros pastores, con Marcelo, con Eduardo, y te ayudamos a buscar a Dios. Pero no te quedes en esa situación. Y si eres cristiano también, te has bautizado, has creído, pero notas que estás lejos de Dios por pecados que estás guardando en tu vida, arrepiéntete y vuelve a Dios. Esta parábola es para ti también, es para todos nosotros, porque nos muestra que Dios es nuestro buen Padre y está esperando a que volvamos con Él. Que el Señor les bendiga. Pues gracias, Nahum. Sí que es la última predicación que va a hacer hoy, pero esperemos que no sea la última. Y gracias por este mensaje que hemos escuchado en esta mañana, esta parábola que nos recuerda a todos que por muy lejos que estemos de nuestro Señor, tenemos un Dios, tenemos un Padre que nos ama y que nos lo ha demostrado de una forma tan evidente, enviando a su propio Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados, que es, como ha dicho Nahum, una locura plantearse el vivir alejados de este Dios y de este Padre que nos ama de una forma tan profunda. Así que ahora os pido que podamos responder a este mensaje tan bueno, a este mensaje tan precioso que hemos escuchado y que podamos responder en oración a este Padre amoroso que está con sus brazos abiertos esperándonos. Libremente, aquellas personas que queráis podéis orar ahora al Señor.